Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan. Seguimos en el mes de mayo y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, la Virgen María, la nueva Eva. Y nos acompaña el padre Fernando Torres, que como muchos de ustedes saben, él trabaja aquí en la diócesis de Pittsburgh, y también Marina Ostov. Sin más, les dejo con el padre. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo lo que voy a hablar un poco es sobre Jesús y las raíces judías de María. Todo lo saco de este libro que es de Bram Petrie, que es muy bueno, se los aconsejo, está en español y en inglés, evidentemente el original es en inglés. Entonces lo que yo he hecho es un pequeño resumen de los temas que están aquí. Y vamos a empezar con el primer tema, que es el tema de María, la nueva Eva. En la introducción, rápidamente les digo que, bueno, eh, Grant Petrie, al inicio, lo que pasa es que él empieza diciendo que su novia era protestante y un día fue con el pastor de su novia y resulta que le dio un montón de preguntas sobre María y diciéndole que pues estaban haciendo una idolatría. Y él, bueno, como un buen cristiano y que rezaba el rosario, pues él siempre contestaba, ¿no? Con lo que él sabía, pero había muchas cosas que le hicieron dudar, le hicieron realmente cuestionarse su fe en María. Y siempre se quedó con esa duda de ¿dónde está María en la Biblia? Y entonces, sobre todo temas que los protestantes niegan, como por ejemplo, Madre de Dios, Reina del Cielo, la virginidad perpetua, la asunción de la Virgen, todos estos temas, ¿no? Entonces, él, cuando estaba estudiando la Biblia, porque él es un estudioso de la Biblia, se dio cuenta de que está en realidad todo en la Biblia, pero no se entiende a María sin Jesús, ¿no? Siempre algunos padres de la iglesia han puesto a María como esa luna, ¿no? La luna que viene, recibimos luz de la luna, pero en realidad no viene la luz de la luna, sino que viene del sol, que es Cristo, ¿no? El sol que refleja la luna y la luna que nos ilumina a nosotros. Y es de ahí. Entonces, no podemos entender a María sin Jesús. Jesús, sin antes entender bien a Jesús. Y este hombre trató de ver no solamente el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, sino también puso en contexto de lo que los judíos esperaban de Jesús y lo que judíos pensaban sobre lo que iba a ser la madre de Jesús. Y al mismo tiempo viene, él también puso mucho los escritores de los primeros siglos, lo que llamamos nosotros padres de la iglesia, grandes escritores que escribieron y creían en María. Y en realidad, una de las reflexiones que venía aquí muy fuerte es, los cristianos del primer siglo tenían más conciencia de la importancia de María en la salvación que lo que tenemos hoy en día los cristianos. Porque la mayoría de los cristianos han perdido esa devoción, esa veneración a la Madre de Dios. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar un poquito a hablar sobre lo que es la nueva Eva. Como lo dijimos, para poder entender a María debemos ir a entender a Jesús. Y lo primero es que Jesús vino a traernos la buena nueva. La buena noticia consiste en que Jesús, el Salvador, había muerto por mis pecados, para que yo pudiese ir al cielo al morir. Pero hay algo más. En el Nuevo Testamento, Jesús es el nuevo Adán, cuya obediencia deshace la desobediencia del primer hombre Adán. San Pablo lo aclara muy bien en Romanos 5, 18, 19 y la primera de Corintios 15, 45, 47. Le vamos a pedir si nos lo pueden leer. La primera Corintios 15,
45, 49. Jorge, ¿no la puedes leer? Conecta tu micrófono. Corintios 15, 45, 49. Está escrito que el primer Adán era hombre dotado de aliento y vida. El último Adán, en cambio, viene como espíritu que da vida. La vida animal es la que aparece primero y no la vida espiritual. Lo espiritual viene después. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo hombre viene del cielo. Muy bien. Si Jesús es el nuevo Adán, entonces la salvación no solo se refiere a de los pecadores del fuego del infierno, también se deshacen las consecuencias de la caída de Adán y Eva. Tiene que ver con la restauración de la rectitud con la que fue creado Adán y que perdió por su desobediencia. Para hacer justos a los seres humanos, como dice Romanos 5, 19. Si Jesús es el nuevo Adán, ¿quién es entonces la nueva Eva? Dios no solo creó a Adán y lo puso en Edén, también Eva. Ni tampoco fue el único que trajo el pecado y la muerte. Eva tuvo un papel primordial en la caída de la humanidad. Para entender el rol de la Virgen, tenemos que profundizar las raíces judías, así viendo cómo describe el Nuevo Testamento a María, la nueva Eva. Y así entenderemos cómo los primeros cristianos entendieron que María no era una mujer más. Y algunos entendieron que la Virgen, siendo humana, no tuvo pecado. Adán y Eva fueron creados muy buenos. Eso nos dice el Génesis. Según la Biblia judía, Dios creó el primer hombre y la primera mujer en un estado de bondad y de inmortalidad. Veamos Génesis 1, 27, 29. Si no lo pueden leer. Sí, Génesis 1, versículos 27 a 29. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo, diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Jesús, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semilla y que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. Este es Génesis 1, 26 a 27, Padre. ¿Cuál otro? Y luego el 31. El 31. Dios dijo que todo cuanto había hecho era muy bueno y atardeció, amaneció, fue el día sexto. Muy bien. Aquí el Génesis nos dice, y este es el punto, que cuando creó el hombre y la mujer, dijo, los creó muy bien, muy bueno. En hebreo, que es Tov Meod, en hebreo, que significa justo o moralmente buenos. En otras palabras, sin pecado. Vemos también que se le concedió el don de la inmortalidad, cuando Dios dice que pueden comer libremente de cualquier árbol del jardín, excepto incluye el fruto del árbol de la vida, del que si comen vivirán para siempre. En Génesis 2, perdón, sí también tenemos que leerlo también. Génesis 2, 16. Vamos a leerlo. Sí, Génesis 2, 16. Sí. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad que morirás. Antes de la caída, nunca se llama Eva a la mujer, sino mujer, antes de la caída.
todo el tiempo antes de la caída es mujer, mujer. Como dice Adán, será llamada mujer. Hombre es Ish y mujer es Ishasha en hebreo. Porque el varón Ish ha sido tomado, porque ha sido tomado del Ish, la mujer. En Génesis 2:23 daremos cuenta de que Adán no le da el nombre de Eva hasta que comete el primer pecado. Bueno, vamos a ver otra cosa muy importante, que es Adán y Eva caen juntos. Eva invita a Adán a comer el fruto prohibido. Leer Génesis 3:1-6. ¿Te lo leo, padre? Sí. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, que también lo comió. Bueno, aquí vemos que Eva no estaba sola cuando cometió el primer pecado. El Génesis deja patente que una vez mordido el fruto le da parte a Adán que nos dice que estaba junto a ella. En Génesis 3:6. Ambos cooperan, eso es importante, ambos cooperan y no actúan en solitario. Tanto Adán como Eva fueron ambos la causa del pecado. A la mujer Dios le dice, haré tus fatigas cuando sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. En Génesis 3:16. Y al hombre le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y el polvo tornarás. Génesis 3:19. Por sus actos fueron expulsados del jardín de la vida y nunca más pudieron comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Génesis 2:22. Por su desobediencia a Dios, Adán y Eva perdieron el don de la bondad y la inmortalidad originales con el que habían sido creados. Bueno, vamos a ver otro tema importante que es la batalla entre la serpiente y la mujer. En tercer lugar, el pecado no afectó solo a Adán y Eva, sino que también a la serpiente, verdadera culpable, fue castigada y parte de esa pena quedó fijada en un oráculo críptico acerca de la batalla futura entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Vamos a leer Génesis 3:14-15. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. La interpretación que toman de este pasaje es unos como una mera fábula sobre el origen de esa relación incómoda. Los antiguos judíos lo creyeron como una referencia entre la batalla espiritual entre la humanidad y el demonio y sus ángeles.
Lo que interesa es el conflicto entre la serpiente y la mujer, cuando Dios afirma que pondrá enemistad u hostilidad entre ambos. La palabra hebrea que alude a un conflicto mortal entre individuos. Esta guerra entre la serpiente y la mujer no cesará, y el linaje, es decir, la descendencia de ambas continuarán la batalla. Esta batalla implica 4 autores. Es interesante ver los 4 autores que vienen en Génesis 15, ¿no? Está la serpiente contra la mujer, y luego la descendencia de la serpiente contra la descendencia de la mujer. Lo curioso de esta batalla es que ambos acaban perdiendo. El linaje de la serpiente morderá el talón y la de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Bueno, vamos a ver Eva en el antigua tradición judía. ¿Qué dice sobre Eva las escrituras judías fuera de la Biblia? Aunque no se considera inspiradas, tiene valor como prueba históricas de las creencias de muchos de los judíos que vivían en la época de Jesús y de María. El Génesis se refiere a la serpiente y escritos judíos posteriormente especifican que quien tentó a Eva fue en realidad Satanás. Esa serpiente la interpretan como Satanás. El libro de la sabiduría afirma que por envidia del diablo entró la muerte al mundo. Sabiduría 2, capítulo 2, versículo 24. Otra interpretación judía del siglo I afirma que el diablo habló a Eva por boca de la serpiente. Esto viene en vida de Adán y Eva, capítulo 15, 4. Recuerden, son escritos judíos, no en la Biblia. Por el pecado comenzó con una mujer y por ella moriremos todos. Siracide 25, 24. Dijo Dios, ese hombre transgredió mis mandatos y fue persuadido por su esposa, y ella fue engañada por la serpiente. Y entonces se ordenó la muerte para las generaciones de los hombres. Esto viene en Pseudofilón, Antigüedades Bíblicas, capítulo 13, versículo 8 al 9. ¿Qué has hecho, oh Adán? ¿Por qué tú pecaste? Pero la caída no fue solo tuya, sino también nuestra y de tus descendientes. El 4 es Ezra, versículo 7 al 18. Una extendida tradición entre los judíos afirma que la caída de Adán y Eva afecta a todos, lo que llamaríamos el pecado original. Entre los judíos del siglo I después de Cristo, no solo identifican al Mesías con el Hijo del Hombre, sino que lo relacionan con la profecía de la mujer en Génesis 3:15. Una traducción judía antigua del Génesis al arameo, el Targum, también interpreta la guerra entre la mujer y la serpiente como una referencia al Mesías. Eso es interesante, ver que como los judíos ya sabían que eso estaba previendo para el Mesías, ¿no? Esa interpretación, interpretación. Dice en otro libro, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su linaje y el suyo. Para sus hijos, sin embargo, habrá una salvación. Pero para ti, oh serpiente, no la habrá, porque entre ellos habrá apaciguamiento al final en el día del rey Mesías. Son no solo los primeros cristianos los que consideraban estas palabras del Génesis una profecía mesiánica, también lo hicieron los judíos. Por tanto, el cristianismo, al referirse al Génesis 3:15 como el primer evangelio, tiene sus raíces en suelo judío.
Las escrituras clásicas judías consideraban a Eva no solo una mujer ordinaria, sino como alguien que había jugado un papel fundamental en la venida del pecado y la muerte sobre el mundo. También lo sería uno de su linaje, el Mesías, de quien se esperaba que se le levantase para acabar con los efectos de esa caída. Bueno, vamos a ver un pasaje muy importante. Vamos a ver un nuevo tema que es María, la nueva Eva. Vamos a profundizar cada vez más. Hasta ahora hemos dado algunos puntos así y luego los vamos a unir y vamos a entender un poquito más todo lo que estamos diciendo. Cuando recorremos las páginas del Nuevo Testamento, vemos que se describe a María con ecos de retrato bíblico de Eva, de la misteriosa mujer del Génesis. Recuerden la distinción entre mujer y Eva. Sobre todo en el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Vamos a leer un pasaje de Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Si alguien me lo puede leer. Juan 2, capítulo 1, ¿de cuál a cuál? Al 12. 3 días más tarde se celebran las bodas de Caná en Galilea, y la madre de Jesús estaba ahí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús vino y le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a las sirvientes: «Hagan lo que él les diga». ¿Sigo leyendo? Es hasta el 12. Ok. Había ahí 6 recipientes de piedra, de los que se usaban los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: «Llenen de agua esos recipientes», y los llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», les dijo, «y llévenselo al mayordomo». Y estos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo: «Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya están todos bebidos bastantes, les dan del de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor para el final». Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús bajó después a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron ahí solamente algunos días. Muy bien, gracias. Bueno, hay muchas cosas que subrayar. La primera, ¿por qué el Evangelio de las bodas de Caná se celebraba 3 días después? Nos dice al inicio, ¿verdad? 3 días después, ¿correcto? Y entonces, lo que pasa es que si contamos bien, y les voy a poner aquí una gráfica para que entiendan mejor. ¿Sí la ven? Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, algo muy interesante es, sobre todo en esta parte, el Génesis empieza: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y San Juan empieza su evangelio diciendo: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y luego después, recuerden que hay 7 días de la creación. Y entonces San Juan pone: primer día, testimonio de Juan el Bautista. Segundo día, al día siguiente, cuando Juan, el bautismo de Juan. Tercer día, al día siguiente, pone: Jesús encuentra a Pedro y Andrés. Cuarto día, al día siguiente, así empieza en Juan 43, Jesús encuentra a Felipe y Natanael. Y luego después dice que 3 días después
eh, 3 días después de este cuarto, es decir, 4, 5, 6, 7, las bodas de Caná. Interesante que es el séptimo día. ¿Qué es lo que quiere mostrar aquí Jesús, el San Juan? Poniendo el principio como que Dios, como Juan quiere hacer que Jesús vino a traer una nueva creación. El séptimo día de la creación y el evangelio lo hace con los 6 días de ministerio y luego después 3 días. El séptimo día fue la boda de Caná. Viendo estos paralelismos entre los estudiosos católicos como protestantes, han concluido que el evangelio de Juan tipifica, es decir, hace trató de tomar eso de la creación Juan, la primera semana del ministerio de Jesús según los 7 días de la creación en el Génesis. Juan describe a Jesús como el nuevo Adán, cuyo ministerio público inicia con una nueva creación. Esto da una explicación solvente sobre por qué Jesús se dirige a su madre como mujer. Jesús hizo una nueva creación y María es una nueva criatura, ¿no? Por eso le llama mujer. Griego, gyn. Por eso cuando se dirige a su madre como mujer, no le falta el respeto, sino que se dirige a su madre como mujer por María, la nueva Eva. Ver que en Génesis la llama una vez Eva y 11 veces mujer. Por tanto, así como la primera Eva invita al primer Adán a cometer el primer pecado, María invita a Jesús a realizar el primero de sus signos en las bodas de Caná. Esta conexión entre María y Eva es aún más fuerte en la narración de la crucifixión y muerte de Jesús que hace Juan. Pero para verlo con mayor claridad, tenemos que tener en cuenta 2 aspectos. Primero, en el Evangelio de Juan, Jesús describe su muerte en la cruz como la hora en que el dominio, en el cual el demonio será conquistado. Juan 12, 31, 33. A ver si podemos leer este pasaje. Juan 12, 31, 33. Juan 12, 31. 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. Bueno, entonces es la primera reflexión. Jesús ha conquistado y ha vencido contra el demonio. La segunda reflexión sobre esto es cuando Satanás es derrotado definitivamente, Jesús vuelve a dirigirse a su madre como mujer. Mujer. Leer Juan 19, 25, 27. Juan 19, 25, 27. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Muy bien. Bueno, vamos a ver unos paralelismos entre María y Eva, ¿no? Primero, a Eva fue llamada mujer 11 veces. María fue llamada mujer 2 veces, ya las hemos visto.
¿no? Una era para que, así como Eva provocó el primer pecado, María provocó el primer signo el primer signo que hizo Jesús. Y así como Eva trajo al pecado, así María, junto a la cruz, con Jesús, derrotan el pecado, ¿no? Pero bueno, y luego dice el 2, invita a Adán a cometer el primer pecado. María invita a Jesús a realizar el primer signo. 3, con Adán en la caída, tentado por el demonio para pecar. Con Jesús, María con Jesús, durante la crucifixión, echa fuera el demonio. 4, madre de la descendencia que aplastará a la serpiente. María, la mujer cuya descendencia se impone sobre el demonio. Vean estos paralelismos que encontramos en la Biblia. Viendo estos paralelismos, hay motivos suficientes para concluir que en el Evangelio de Juan, la madre de Jesús no es una mujer más. Vamos a ver otro pasaje que también nos muestra mucho que la figura de Eva, de la nueva Eva, es el Apocalipsis. Y vamos a ver estos tres personajes, la mujer, la serpiente y el Mesías. El Evangelio de Juan no es la única prueba testamentaria en la que descubre a María presagiada en el Génesis. La misión de la mujer vestida de sol del Apocalipsis es más explícita. Vamos a leer Apocalipsis 12, del 1 al 9 y el 13. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz a un hijo varón que ha de gobernar todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Ahí alimentará durante 1260 días. Ese es el versículo del 1 al 6. ¿Eso es del 1 al 6? Sí. Okay. Y ahora, leo el 13. El 13, por favor. Y el versículo 13 dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón. Ok, muy bien. Bueno, ¿quién es la mujer vestida de sol? ¿Es alguien concreto o simboliza a un grupo de gentes? Esto es lo que muchos estudiosos de la Biblia siempre se han preguntado. Los especialistas están divididos. Algunos identifican a la madre del Mesías con este Apocalipsis 12:5 y también en el Salmo 2:7-9. Pero otra parte se puede interpretar como una figura colectiva o un símbolo del pueblo de Dios. Lo justifica porque frecuentemente en el Antiguo Testamento describe con frecuencia Jerusalén como la novia de Dios. Y lo vemos en Isaías 62, 1 al 6. O Oseas 2, 16. Y los sufrimientos de ese pueblo como una mujer embarazada que gime con dolores, como viene en Isaías 26, 17. O Jeremías 4:31. 4:31. De hecho, Apocalipsis dice que la iglesia
es la esposa de Cristo y una nueva Jerusalén. ¿Qué se puede concluir? Hay motivos de peso para pensar que la mujer vestida del sol es tanto una figura individual como un símbolo de la iglesia. Y vemos aquí, por ejemplo, la serpiente es un símbolo individual, el niño, es el Mesías, es individual, y la mujer, que pensamos que la madre del Mesías, es individual, ¿no? Que sería María. El dragón simboliza a un individuo, Satanás. El niño simboliza a otro individuo, que es Jesús. Entonces es coherente que la mujer también simbolice a uno, María. Son símbolos apocalípticos de conjuntos mayores. Por ejemplo, las 7 cabezas y 10 cuernos de la serpiente se identifican más adelante explícitamente con los 7 reyes y los 10 reyes que persiguieron a los discípulos de Cristo en Apocalipsis 17, 7, 14. El niño al que trata de alcanzar la serpiente también simboliza a los seguidores de Jesús. Por eso, unos versículos más tarde se le considera el resto de la descendencia de la mujer. Así pues, si el dragón es una persona, Satanás, quien también representa a un grupo, los, eh, los malvados de la tierra, y el niño es una persona, Jesús, que representa a un grupo, sus seguidores, entonces es un individuo, María, que representa a un grupo también, la iglesia. Como describe el protestante Ben, vamos a leer esta página, en la página 45. Vamos a ver la página 45 de este libro. Nos dice Ben, un protestante exegeta, perdón, y se surgiría que esa figura, la mujer del Apocalipsis, es tanto la madre literal de Jesús como la imagen femenina del pueblo de Dios. En pocas palabras, lo que nos quiere decir es que las imágenes del Apocalipsis son ambos, grupos e individuos. Es decir, la serpiente es el demonio, pero también representa un grupo que son los perseguidores de Cristo. El niño es el Mesías, pero también significa un grupo, ¿no? Que es los seguidores de Cristo. Significa el Mesías, pero también los seguidores de Cristo. Y la mujer representa también un grupo que es María y también representa un grupo, la iglesia. Entonces, eso es lo que muchos han llegado a concluir. María Inmaculada. Viendo el paralelismo entre Eva y María en el Nuevo Testamento, empezamos a entender por qué los primeros cristianos creyeron que la madre de Jesús, además de desempeñar un papel único en la historia de la salvación, también fue perseverada del pecado. Los primeros cristianos en todas partes llaman María la nueva Eva. Hoy en día los cristianos, hoy en día para los cristianos María fue una mujer corriente, ¿no? Vemos cuántas protestantes hay y pues no toman a María más que una mujer corriente. Pero no fue así para los primeros cristianos. En la antigüedad, el paralelismo entre Eva y María era aceptado comúnmente y condujo a reconocimientos de que, igual que la primera había tenido un papel decisivo en la caída de la humanidad, también María lo tenía en la redención, tanto en Oriente como en Occidente. Vamos a leer uno de los padres de la iglesia, San Agustino, que habla sobre esto. Estamos hablando del siglo, un padre de la iglesia del siglo II. Este padre de la iglesia, Justino, del siglo II, nos dice:
¿Por qué Eva, habiendo concebido de la palabra de la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte? Pero la Virgen María recibió la alegría y la fe. Tenemos otros padres de la iglesia. Este es del siglo II también, San Ireneo, que nos dice: el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que la Virgen Eva había atado por su incredulidad, lo liberó por la fe la Virgen María. Estamos hablando del siglo II. También tenemos otros como Efrén, que es del siglo IV, y que nos dicen que la mujer la alaben a la pura María, que las mujeres la alaben a la pura María, su madre. Como Eva, sí grande fue su culpa, mirad en María, sus hermanas. Su honor se ha magnificado en ella. Y así puedo estar hablando, por ejemplo, Cirilo de Jerusalén, del siglo IV, que decía: la muerte vino por una virgen, Eva, y era necesario que también la vida viniese por medio de una virgen, María. Y así podemos hablar de San Juan Crisóstomo, siglo IV, dice: una doncella nos expulsó del paraíso, pero una doncella hallamos la vida eterna. Y así podemos empezar. Y Jerónimo, del siglo IV, V, por Eva llegó la muerte, pero la vida ha llegado por María. Bueno, vamos a seguir, podemos leer más padres de la iglesia, pero hay muchos. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que la Virgen Eva había atado por su incredulidad, lo liberó por la fe de la Virgen. Estos autores proceden de cristianos que escribieron en griego, latín, siríaco y que vivían en Tierra Santa, en África, en Asia Menor y en Europa. Es decir, esta era es algo que estaba extendido entre todos los cristianos. María como la nueva Eva. La creación de Eva y la Inmaculada Concepción. María también como Eva fue creada sin pecado. Esto es muy importante. María también como Eva fue creada sin pecado. La lógica es, si María es realmente la nueva Eva, entonces debería ser mayor que aquella. Es decir, siempre el Nuevo Testamento es lo mejor del Antiguo Testamento. Es decir, el nuevo Adán, Jesús, es mejor que Adán en el Antiguo Testamento. Trae algo mejor. Lo mismo decimos que Jesús es el nuevo Moisés, y es algo mejor que Moisés, o el nuevo David, rey David, y es mejor que el rey David. Entonces, si el Nuevo Testamento siempre es lo mejor que el Antiguo, entonces María también tiene que ser mejor que Eva. Por tanto, si Eva era concebida sin pecado, María debería ser concebida sin pecado. María también como Eva fue creada sin pecado. La lógica es, si María es realmente la nueva Eva, entonces debe ser mayor que aquella. Las prefiguraciones del Antiguo Testamento nunca son mayores que su culminación en el Nuevo. Adán prefigura a Jesús, pero no fue mayor que él. David anuncia a Jesús, el verdadero rey de Israel, y David no fue más grande que él, que Jesús. Con esta lógica, Eva prefigura a María y entonces no puede superarlo. El libro del Génesis se dice que Eva fue creada
muy buena. Recuerden que la leímos esto. Era muy buena. Esto es sin pecado. Génesis 1, 27, 31. Por lo tanto, resulta razonable concluir que María, como segunda Eva, también debe haber sido creada sin pecado. Vamos a leer, por ejemplo, esto lo tenía muy claro los padres de la iglesia, los primeros siglos de la iglesia. Vamos a leer, por ejemplo, Efraín, de Sirio y San Agustín. 46, vamos a ver. 49. Efraín dice así: solo tú, Jesús, y tu madre, María, sois más hermosos que ninguna otra cosa, porque no hay en ti, oh Señor, marca alguna, ni tampoco hay mancha en tu madre. Y vamos a ver qué dice San Agustín. San Agustín es del siglo IV, V. Exceptuando, pues, a la Santa Virgen María, acerca de la cual, por el honor debido a nuestro Señor, cuando se trata de pecados, no quiero mover absolutamente ninguna cuestión, porque sabemos que a ella le fue conferida más gracia para vencer por todos sus flancos al pecado, pues mereció concebir y dar a luz al que nos consta que no tuvo pecado alguno. Aquí más o menos bueno, ambos enseñan que aparte del mismo Jesús, María es la única excepción a las enseñanzas bíblicas de que todos los seres humanos nacidos tras la caída se encuentran bajo el pecado, bajo el poder del pecado. Esto viene en Romanos 3, 23. Y de hecho es un pasaje que utilizan mucho los protestantes para decir, pues no, nadie puede, excepto Jesús, nadie puede estar libre del pecado. Pero aquí el punto es que Jesús tiene la gracia de poder concebir a su madre sin pecado. Es por la gracia de Dios. Como decíamos al inicio, el sol, la luna y la luz que viene de María es la luna. San Agustín señala que la falta de pecado de María no es el resultado de su lucha, la lucha de María. No es algo que haya alcanzado ella, sino un puro don de la gracia de Dios. Esto no significa que María sea menos humana, como tampoco lo fueron Adán y Eva. Entonces vamos a ver aquí en este presentación, vemos que la creación de Eva y la Inmaculada Concepción. Vemos si Adán fue creado sin pecado y Jesús concebido sin pecado, Eva creada sin pecado, María, por conclusión, concebida sin pecado original. Y esto lo tenían muy claro en los primeros siglos de la iglesia. Bueno, vamos a leer lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre esto. 51, página 51. Lo que nos dice el Catecismo es: la tradición cristiana ve en este pasaje del Génesis 3:15 un anuncio del nuevo Adán, que por su obediencia hasta la muerte en la cruz repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio la madre de Cristo, María, como nueva Eva. Ella ha sido la primera y de una manera única se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzado por Cristo,
fue preservada de toda mancha de pecado original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Catecismo de la Iglesia Católica 411. Observa que la preservación de María del pecado original, llamada Inmaculada Concepción, no tiene nada que ver con sus padres que no pecasen, como se considera en ocasiones erróneamente. Por el contrario, la ausencia del pecado personal en María es el resultado de una gracia especial que emana de la victoria de Jesús sobre el pecado. El Papa Pío XI definió formalmente el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. Estaba siguiendo una antigua tradición cristiana que subraya la preservación de María de toda mancha del pecado original. María comenzó la nueva creación. Vamos a ver la página 52. María es, en conclusión, y como nueva Eva, ejemplo supremo de lo que puede lograr la gracia de Dios en una simple criatura humana, y nos ayuda a ver con claridad que la buena noticia de la salvación deshace las consecuencias de la caída de Adán y Eva, y se convierten en una nueva creación en Cristo, como dice la 2 Corintios 3:17. Por su ejemplo, comprendemos que no solo Jesús pasó por la tierra sin pecado, sino que mediante la gracia de Dios, en la resurrección, nosotros también podemos vernos totalmente libres. Por eso, el Nuevo Testamento describe los espíritus de los justos que están en los cielos como llegados ya a su consumación. Hebreos 12:23. Cristo no murió en la cruz para que Dios pudiese fingir que somos perfectos. Según San Pablo, Dios nos ha hecho en verdad justos mediante el poder de su gracia. Romanos 5:19. Siendo la nueva Eva, María ha sido creada sin pecado para que sea un signo viviente de la vida justa en la nueva creación, alumbrada por la vida, muerte y resurrección de Jesús. Como él mismo dice en Apocalipsis, mirad que hago un mundo nuevo. Apocalipsis 21:5. Por supuesto, Eva no es el único personaje de la Biblia que señala hacia María. Las siguientes claves para destrañar los misterios de la Madre de Jesús es aún más misteriosa. Se trata del arca perdida de la alianza. Y este es el tema que vamos a ver la próxima vez. Y aquí, hasta aquí me quedo. Pues Padre Fernando, está interesantísimo. Realmente hay muchísimas cosas que no tenía ni idea. Uh-huh. Y también pues lleva mucho a la reflexión. Marina, no sé si quieras comentar algo más antes de concluir. No, pues es muy interesante ver todas las características de María y de saber, y de saber esta, se llama tipología. Todo esto que es un estudio de cómo se prefiguraba desde el Nuevo Testamento, todo lo que vino después en el Nuevo Testamento y lo que creemos ahora. Es muy interesante estudiar lo de María, gracias Padre. Como dice Jorge, porque descubrimos algo nuevo y podemos entender mejor la figura y la importancia de la Virgen María. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Les agradezco muchísimo y esperamos la próxima semana, Padre Fernando, continuar con el programa. Sí. Y pues sin más, nos vemos, queridos amigos, que Dios nos bendiga. Hasta luego.